Hola, hoy voy a comenzar a hacer a Albert, el de Candy Candy, el príncipe de la colina, que a alguien ya le había prometido hace tiempo hacerlo. Ahora sí lo voy a hacer. No me acuerdo de tu nombre, perdóneme, es que luego no me fijo bien en los nombres, pero me fijo en lo que me están diciendo. Pero, claro que te prometí que lo iba a hacer y ahora sí ya lo prometido es deuda. Disculpa que me haya tardado, pero ahora sí. Vamos a comenzar. Voy a necesitar estambre angorita o el estambre que ustedes gusten. Voy a ocupar el color amarillo, pero es un amarillo un poco como color huevo. Para el cabellito de Albert. El color morado es para el pantalón. El color negro es para la playera. Naranja y rojo es para las botas. El carne es para la piel. El blanco es para la bufanda. Y espérenme, me faltó un tono que es el café. A ver, no, es este. A ver, espérenme. Sí, es este tono de café que es para la chamarra, ¿ok? Todos son en angorita y voy a utilizar un gancho del número 3. Ay, espérenme. Ahí está. Gancho del número 3 y voy a utilizar un pedacito de color de otro tono de carne, miren, para la nariz. Y ese lo uso de abuelita, pero ustedes pueden usar el que gusten, ¿eh? No hay problema. Entonces espero que les guste. No sé cuánto me tarde en hacer el tutorial, porque sí son muchos detalles. Quizás lo divido en 2, pero no sé. Estoy pensando cómo hacerle, pero va a ser al estilo de los muñequitos que hice Candy, a Terry y Anthony, ¿ok? Este es otro tipo de cuerpo, es más delgadito y más alto. Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo los brazos y entonces empiezo con el color carne. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas y voy a hacer 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí está. A ver. Luego, de la vuelta 2 a la 6, vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si se me olvida mencionarlo en todo el video, es así. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, de la vuelta 2 a la 6, voy a tejer punto por punto. 2, 4, 6. Y cierro. Volteo el tejido. En la vuelta 3, otra vez, punto por punto, son 6 puntos bajos. Los tejo de la vuelta 2 a la 6 y regreso. En la vuelta 7 voy a cambiar a color negro, que es la camisa. Veamos. Entonces, tejo, hago el amarre. Ahí está. Y de la vuelta 7 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale?
Ok, ya terminé una manita. Entonces vamos a hacer otra igual y regresamos. Ok, hagan lo mismo y regreso. Ok, vean, ya quedaron las dos manitas. Entonces, ahora vamos a empezar con las piernas. Y ahí voy a empezar con el color rojo, porque son el color de las botas. Y voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Me van a dar 12 puntos bajos. Entonces, tejemos 6 aumentos y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero tomando la cadena de atrás. La parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Punto por punto son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 4 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y me va a dar un total de 14 puntos. Ahí está. En la vuelta 6 voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 2 disminuciones. 1, ahí está, y ay, 2 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y nos da un total de 12 puntos. Y vean. Luego, en la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4, 2 disminuciones. Va 1, 2 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, va la patita. De la vuelta 8 a la 16 voy a tejer punto por punto. Pero antes necesito rellenar este piececito. Si no, nos va a costar trabajo después. Y entonces, de la 8 a la 16, punto por punto, son 10 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya llegué a la vuelta 16 y ahora
voy a cambiar el color. Voy a cambiar a color morado. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Cambio, hago el amarre. Ahí está. Aquí en las botas lleva algo naranja, pero eso lo haremos al final, ¿ok? Ahorita todavía no. Entonces, en la vuelta 17 a la 21, voy a hacer punto por punto. Ay, no hay pierde. Espéreme, que esto se metió. Ok, de la 17 a la 21, punto por punto en color morado. Y rematamos. En la segunda pierna no rematen, porfa. No rematamos la segunda pierna y entonces lo tejo y regreso cuando termine la vuelta 21. ¿Ok? Dejen, corto esto. Así. Ok. Sigo tejiendo. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, ya terminé a la vuelta 21. Entonces, voy a rematar esta. Voy a tejer la otra pierna, pero la otra no la remato. Necesito, para unirla, necesito seguirla. Entonces, no la remato y sigo rellenando. ¿Ok? Entonces, tejo la otra pierna y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas, las vamos a unir. Y entonces, en la vuelta 22 hago 2 cadenas, ¿sí? Y ya. En la vuelta 23 voy a unir. Hagan de cuenta. Ay, perdónenme. Alineo las dos piernitas y clavo. Esto es en la línea 22. En la vuelta 22. Y entonces los uno así con un punto deslizado. En la vuelta 23 voy a subir con una cadena y voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí hago 2 puntos bajos, porque fueron 2 cadenas. 1 y 2. Luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí en las 2 cadenas hago 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Luego cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y ya los uní. En la vuelta, y en total me dieron 24 puntos bajos. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer 24 puntos bajos, punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 24 y 25. Ahí está. Ya. Ok. En la vuelta 26 voy a cambiar de color.
voy a cambiar a color negro, que es la camisita. ¿Ok? Yo sé que parece que las botas quedaron muy largas o algo, pero confíen en mí. Es que el estilo de muñeco es como más kawaii, kawaii o kawaii. Entonces, ya ven que el muñeco japonés como que es diferente, ¿no? Entonces trato de hacerlo así. Ok, la vuelta 26 a la 29 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo hago y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 29. Ahora en la vuelta 30. Voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 31 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto y ya. En la vuelta 35 vamos a unir los brazos. Entonces voy a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, no, más bien son 4 puntos bajos, 5, 6, a ver, espérenme, son 18 puntos bajos y son 2, 4, 5 puntos bajos. A ver, vamos a hacerlo con 5 puntos bajos y voy a unir el bracito. Es 1, 2, con 2 puntos bajos, 2 y 3. 3 puntos bajos, 1 el brazo. Luego voy a tejer. Ahí está. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y agarro el otro brazo. Y lo uno con 3 puntos. Va 1, 2, 3 y tejo un punto bajo. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. Ok, en la vuelta 36 voy a tejer 18 puntos bajos. Ok. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer 6 disminuciones. Ok.
las tejo y regreso. Ya estoy rellenando mucho el muñequito para que quede ya listo. Vamos después de esta vuelta a cambiar el color para hacer el cuello del muñeco. Lo estoy haciendo parecido al estilo de los otros muñequitos para que les quede igual toda la colección. ¿Ok? Entonces, que de hecho las hubiera hecho gorditos, ¿verdad? Se hubieran visto chistositos. A ver si luego hacemos esa versión gordita. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a cambiar el color a color carne. Ok. Ahora, en la vuelta 39 y 40 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y 6. Tejo otra vuelta más, que es la 40, y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer un aumento en cada punto, pero voy a tomar la parte de adelante de la cadenita. Y entonces me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vean. En la vuelta 42 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 43 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Entonces, los tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y lo tejo y regreso. En la vuelta 44 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ahí voy. En la vuelta 45 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 46 a la 54 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Ahí voy, ahí voy. Es que yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 46 a la 54, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. No se preocupen, esto que está muy aguado va a llevar un palito que sostenga la cabeza, acuérdense. Entonces, lo voy a tejer y regreso. Ok, en la vuelta 55 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Ok, 6 veces
y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, voy a usar una de banderilla y entonces voy a hacer esto. Voy a medir, casi por lo regular es la mitad. Ay, bueno, ya quedó. Entonces, voy a clavar así. Ahí está. Y entonces ya para cuando rellene esto ya va a quedar bien. Entonces empiezo a rellenar y dejo que el palito quede en medio de la cabeza. Ahí está. Así. ¿Ok? Luego, en la vuelta 56 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 1, 2, 3 y la disminución. Lo tejo, bueno, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vean, si quieren que estén más tiesecitas las piernas, pueden introducir un palito en cada pierna y eso ayuda al sostén de las piernitas. ¿Sí? Entonces, pero ahí sí depende de ustedes. Ok, luego en la vuelta 59 vamos a tejer 6 disminuciones. Y después de eso ya rematamos. Uy, espérenme, que no veo. Y ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4. 5. 6. Y voy a cortar un poco de estambre para unir, pero voy a rematar. Entonces, busco donde terminó la vuelta, ahí está, y remato. Ya nada más coso de la parte de arriba y vean, ya quedó. Y quedó sostenida la cabecita. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces, vamos a hacer el cabellito. Y el cabellito es en color amarillo. Entonces, vamos a comenzar. Ok,
Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego voy a hacer en la segunda cadena un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces. Me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En cada de tejo y regreso es para que le pongas pausa al video y luego hagas la indicación que acabo de dar y luego le das play, ¿sale? Entonces, termino la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces. 3, 4 y el aumento. Y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, vamos a hacer esto. Ya que pasamos la vuelta 6, en la 7 vamos a hacer las tiritas del cabello. Vean. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a empezar con la frente y voy a tejer 3, 4, 5, 6 cadenas. Y en la segunda cadena empiezo a tejer puntos bajos. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y aquí, en este siguiente punto, clavo y hago un punto bajo. Otra vez hago 3, 4, 5, 6 cadenas. Y hago 5 puntos bajos. De estas tiras voy a hacer 5 tiras. Ahí está. Y me voy al siguiente punto y punto bajo. Hago las otras 3 tiritas que me faltan y regreso. Ok, ya tengo las 5 tiritas. Vean. Luego hago una tirita de 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la segunda cadena voy a tejer 7 puntos bajos. O sea, más bien a partir de la segunda cadena tejo 7 puntos bajos. Y vean. ¿Sale? Y luego en el que sigue hago el punto bajo. ¿Ok? Después voy a hacer 28 tiras de 16 cadenas. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a ver. Vamos viendo cómo queda. Vamos a meterle 3 cadenas más para que sean 19 cadenas. Dejen corrijo. Ahí está. Y entonces a partir de la segunda cadena voy a tejer 18 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, podemos hacer esto. Espérenme, dejen, termino de tejer esta tirita. Podemos contar y marcar. Marco antes que todo y ya no me paso, porque luego por estar borregueando no me fijo. Y entonces estoy haciendo esto. Pero son 28 tiritas de estas. ¿Ok? No hay pierde. Entonces lo tejo y regreso. Ahí está. Ahí. Y aquí falta un punto. Y entonces agarro en el otro punto, el punto bajo. Entonces hago 28 tiritas. Las tejo y regreso. Vamos a ver si realmente quedó en ese alto el cabello. Sí, miren, sí quedó. Entonces, porque esta va a quedar un poquito más larga. Y aquí va la orejita. Y ya. ¿Ok? O bueno, no es necesaria la oreja, miren, está bien. Así va bien. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya hice las 28 tiritas. Y me quedaron 2 puntos libres. Entonces voy a hacer tiritas de 8 cadenas. Bueno, 9 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 cadenas y hago 8 puntos bajos. Hago 2 tiritas. Ya casi terminamos el cabellito. A ver, ahí va, ahí va. Y creo que ya es todo lo que nos faltaba del muñequito, porque nos falta lo que son el saquito. Vean, y aquí hago un medio punto y otra vez 9 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago 8 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Les comentaba, nos falta el saco, una bufanda blanca y unas tiritas que van como adorno de las botas. Por eso se ven muy largas, pero van a ver que con el adornito pues ya se van a ver más proporcionadas al muñequito. Y aquí. Vean. Entonces, ya nada más junto con el último con un punto deslizado y ya quedó. Entonces, voy a rematar. Espérenme. Y vamos a pegar, bueno, dejen escondo esta tirita. Bueno, la meto más hacia el centro porque así, aunque quede aquí escondida, pero no estorba para que se vea en el flequillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón frío en donde va el tejido. El círculo, vean. ¿Ok? Y entonces, voy a hacer esto. Esta es la parte de enfrente, pero tiene que ir más
el flequito tiene que ir pegado más hacia un lado que del otro. ¿Ok? Y vean. Como que rayen al lado. Miren. Así. ¿Ok? Y vean. Ya quedó todo el cabellito del muñequito. Voy a dejar que se seque un ratito. Ahora, aquí necesito botones pequeños que necesito ver si tengo entre mis cosas. Espérenme. Ahí está. Entonces, necesito ojos pequeños como de este vuelo. Miren, acá está el otro. Uy. De este tamaño. Por lo regular usamos este tamaño. Vean la diferencia. ¿Ok? Entonces necesitamos ojitos pequeños para ponerlos a secar de una vez. Ahorita que está secándose el cabellito y que no lo vayamos a mover. Vayamos a mover. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer esto. Así. Ahí. Ahí, espérenme. Y voy a hacer esto. Oye. Y el otro va aquí. Estoy procurando que esta tirita quede clavada entre las dos hileras. Entonces le hago así. Y espero, pero no suelto el cabellito porque está fresco todavía. Entonces, lo dejo y vean, ya quedó. Entonces, si ven que todavía se mueve el ojito, síganlo sosteniendo y ya quedó, ¿sale? Ok, lo voy a dejar así, me voy a ir a lavar los trastes y regreso. Es que puedo hacer las cejitas y todo, pero prefiero dejarlo un ratito así secándose antes de seguirlo manipulando, pero ya va quedando. Ok, ahora vamos a hacer la nariz. Dejen ver, sí tengo. Con el estambre de la abuelita que les dije que era diferente el tono. Ya secó el cabellito y los ojos. Alcanza uno a lavar los trastes. Ok, vamos a hacer esto. Hago un nudo. Y voy a agarrar la parte de en medio de los ojitos. Y paso 2 veces. Ok, para los que no sepan la historia, ahora de arriba hacia abajo vamos a enrollar todo a través de estos 2 tiritas. Los que no sepan la historia, este es el protagonista, por decirlo así, de toda la historia. Aunque se mantiene oculto, pero vean la caricatura. Está muy bonita. La verdad, creo que era la novela de cuando uno era niña. Vamos a rematar. Y está muy, muy, muy tierna. Bueno, romántica. Tiene partes tristes, tiene partes padres. Y entonces es el príncipe de la colina. Que todo gira alrededor de eso. Ahora, vamos a hacer las cejas. Miren, es que guardo los pedacitos y esos me sirven para después hacer las cejas o hacer cosas así. Por eso yo no los tiro.
Y entonces, ok, hago esto, el nudo, y voy a hacer esto. Voy a hacer doble paso, o sea, voy a pasar 2 veces cada ceja. Vean, porque como es rubio, casi no se van a distinguir. Entonces, lo voy a hacer así. Y entonces voy a rematar. Y voy a mandar a otro lado. Y voy a cortar. Sigo guardando el pedacito por cualquier cosa. Ay, se me atoró. Miren. Ahora, voy a ponerle chapitas. Voy a utilizar esta. Y voy a hacer esto. Ahí está. Y en sí, el muñequito ya quedó. Nada más faltan algunos detalles. Pero en sí el muñeco ya quedó. Nada más que falta la chamarra. Voy a hacer primero las tiritas que van en las botas. Para eso necesito este color naranja. Y voy a tejer 14 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más una. Y en la segunda cadena voy a empezar a hacer puntos bajos. Voy a hacer 2 vueltas de 14 puntos bajos. Cuando termine la vuelta, giro el tejido y hago la segunda vuelta. Miren. ¿Ok? Punto por punto lo tejo y regreso. Ok, ya terminé los 14 puntos bajos y giro el tejido y voy a hacer otra vuelta de 14 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar, pero dejo un poco de estambre para coser. Miren. Esto va así. ¿Sale? De hecho, puedo coser de una vez. Vamos a coserlo. Y entonces, esto va así. Y voy a coser punto por punto. Y vean. Y entonces hago esto. Clavo y lo mando para otro lado. Lo voy a pegar el resto con silicón líquido. Pero vean. Ahí está. Y vean, ya cambió la botita. Entonces, hago la otra parte y regreso. ¿Sale? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la bufanda. Lleva una bufanda blanca y para eso necesitamos estambre blanco y vamos a hacer, ¿qué serán? Como 40 cadenas
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, vamos a ver. Voy a medir. No, vamos a ponerle 50. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 50. Entonces son 50 más 2. Porque vamos a hacer puntos altos. No, mejor dobles puntos. ¿Saben por qué? Porque resulta que va como enrollada y si le hago puntos altos va a quedar como muy boluda. Entonces, mejor lo vamos a hacer con puntos dobles bajos. Creo que así se llaman. Y entonces, lo tejo punto por punto, ¿ok? Y regreso. Son 50 puntos dobles bajos y regreso. Ok, vean, ya remato. Ya terminé los 50 puntos bajos dobles. Yo le hago un nudito aquí. Ese es opcional, ¿eh? Ya si ustedes no quieren, no hay problema. Y entonces, yo lo voy a cortar. Y luego, ¿saben qué se me estaba ocurriendo? Que es que Albert tiene lentes oscuros. Entonces dije, tengo un problema. Entonces, miren, así va la bufandita. Tengo un problema. Dejen veo si puedo solucionarlo. Yo tengo lentes y me acuerdo que compré pequeños. Sí. Entonces, son del número 1 los lentes. Yo no me había acordado que él tenía lentes oscuros. Entonces, vean. Lo que voy a hacer, creo. A ver, dejen veo. Bueno, al final sale sin lentes. O sea, también está sin lentes. Entonces, lo voy a dejar sin lentes. ¿Saben por qué? Lo puedo poner y ponerle papel celofán en tono como azul. Pero mejor lo dejo sin lentes. Porque si ya me estaba preocupando. Dije, es que sí, siempre lleva lentes. Pero también lleva barba. Pero yo estoy haciendo ya cuando él pierde la memoria, ¿se acuerdan? Y entonces, así va. Así va la bufanda. Y que él pierde la memoria. Entonces, estoy viendo en esa etapa. Pero, vamos a ver. Ahora, lo único que nos falta es el saquito. Voy a poner el saquito, voy a hacer el saquito. Y voy a hacer esto con el color café. Ok, voy a utilizar un café más oscuro porque no me terminó de convencer el otro tono. Entonces, vamos a hacer esto. Para el saco necesito tejer 22 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y una más. Necesitamos
4 marcadores de cuentas, algo así se llaman. Entonces, voy a tejer a partir de la segunda cadena y tejo 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. Marcamos el aumento. Marco en medio del aumento. Luego otros 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Vuelvo a marcar el aumento. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Ok? Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y el aumento. Ahí está. Y marco. Y luego hago 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Ok, ahora giro el tejido y hago esto. Punto por punto y donde está la marca voy a hacer un aumento. Ok, hago el aumento. Quito el marcador y lo subo. Y así voy a hacer toda la vuelta. Voy a hacer estas vueltas así. De la vuelta 2 a la 6. Hasta la vuelta 6. Aquí llevo el aumento. Quito el marcador. Y lo subo. Entonces, hasta la vuelta 6 tejo así, como les estoy indicando, y regreso. ¿Sale? Ok, ya tejí hasta la vuelta 6 y en la vuelta 7 giro el tejido y voy a tejer hasta donde está la marca. Ok, así. Hasta aquí. Y luego hago esto. Me voy a la otra marca. Quito el marcador. Tejo otra vez punto por punto hasta llegar a la otra marca. Así. Muy bien. Ojalá les esté gustando el tutorial. Este es otro tipo de muñequito que hago. Casi no hago de este tipo de muñeco porque están muy delgaditos, pero pues es que se me hacían más práctico. Bueno, llegué a la marca. Y me voy a la otra marca. Quito la marca. Y sigo tejiendo. Esto es en la vuelta 7. De la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Sí? Porque esta es como una cazadora. No es saco como tal, sino es una cazadora. Y ya ven que esas son más larguitas. Entonces la voy a hacer un poquito más larga. Vean.
Lástima que no les puedo poner la foto porque sí me van a acusar de que el copyright, pero para que vean cómo va quedando la ropita. Y entonces, es que a esta chica ya le había prometido desde hace creo que como 4 meses, 5, el Albert de Candy Candy, pero ay, les juro que con tanto de la mudanza, lo de terminar la casa, o sea, todo eso me quita un poco de tiempo, o bueno, más bien, no me quita. Necesitaba dedicarle algo de tiempo. Entonces me fui atrasando con las cosas. Pero, ok, vean, ya quedó. Voy a tejer hasta la vuelta 15 y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya terminé las 15 vueltas y sí quedó al largo que quería. Entonces, voy a quitarla y entonces voy a rematar. Y vamos a hacer las mangas. Pero las mangas las voy a hacer de 3/4. ¿A qué me refiero? Tienen que llegar hasta aquí, como por aquí. No pueden llegar un poquito más abajo porque así estaba el personaje. Entonces, voy a hacer la orejita famosa. Es una cadena, pero sin soltar las 2 puntas, jalo. Y se hace esto. Entonces, aquí en la manguita, en este hoyito, voy a jalar la cadena. Y entonces voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver. 12, 13 puntos. ¿Ok? Y cierro. Voy a tejer, yo creo que 3 vueltas más para que quede ahora sí ya lo puedo cortar. Que quede corto. Bueno, según yo son 4 vueltas. Voy a ver si en 4 vueltas llega a la altura que necesito para la manga. ¿Ok? Estoy en la segunda vuelta. ¿Por qué conté los puntos? Para que les queden igual del otro lado, 13 puntos bajos. Tienen que ser lo mismo. Si te salieron 14, son 14. Si te salen 12, son 12. Pero tienen que ser iguales de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, voy en la tercera. Lo termino y termino la siguiente y vemos cómo vamos. Vean, así la quería. Entonces, voy a hacer el otro lado, remato aquí y hago el otro lado. Hago exactamente lo mismo y regreso. 4 vueltas de cada lado. Ok, miren, ya quedó el saquito. Bueno, la cazadora. Entonces, voy a meter los bracitos. Esto va así. Bueno, va un poquito así. Es que según yo, de hecho va así. Así. Y aquí va junto. Así. Así va el muñequito.
y ya quedó. Ok, ya quedó Albert. Mide 27 centímetros de alto. Espero les haya gustado. Les dejo en la parte final del video el link para que vayan a ver al de Terry, al de Anthony y al de Candy Candy. Ya, ahora sí, un pedido más. No, como dicen, cumplí una sugerencia, no, es una petición de que hiciera este muñeco. Espero te haya gustado a la chica que me lo pidió y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.